BTS presentó oficialmente la lista completa de canciones de su nuevo álbum titulado Arirang, generando una enorme expectación entre sus seguidores en todo el mundo. El anuncio confirmó que el disco incluirá temas como Merry Go Round, Like Animals y Swim, entre otros, mostrando una combinación de estilos y conceptos que anticipan una propuesta musical diversa y ambiciosa. La revelación de los títulos, que probablemente aspirarán a posicionarse en lo más alto de las listas internacionales como las de Billboard, se realizó el martes 3 de marzo, hora de Moscú. Ese día, el grupo compartió la lista oficial de canciones de Arirang a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram y en Weverse. La imagen promocional presentaba un diseño gráfico en blanco, negro y rojo, colores que podrían simbolizar intensidad, elegancia y fuerza, elementos asociados con esta nueva etapa artística. El álbum estará compuesto por 14 canciones y comenzará con Body to Body, seguida por Hooligan, Aliens, Fia, 2.0, estilizada como 2.0, Number 29, representada como número 29, y Swim. La organización del listado sugiere una narrativa progresiva, donde cada tema podría aportar una pieza al concepto general del disco. Además de estas canciones iniciales, el grupo también incluyó Merry Go Round, que antecede a los temas Normal, Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night y Please. La variedad en los títulos sugiere una mezcla de emociones, desde reflexiones íntimas hasta canciones de energía intensa y potencial comercial. El hecho de que los 7 integrantes, RM Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook participaran en la composición de todas las canciones, refuerza la identidad creativa del álbum y demuestra su implicación directa en el proceso artístico. También se reveló que productores y compositores de alto perfil colaboraron en varias canciones. Entre ellos se encuentran Diplo, Kevin Parker, líder de Tame Impala, Mike Will Made It y Ryan Tedder. La participación de estos nombres consolida el carácter internacional y de alto nivel de la producción. El lanzamiento oficial de Arirang está programado para el 20 de marzo y marcará el primer álbum de estudio completo del grupo con su formación íntegra en los últimos 6 años. El anterior trabajo completo de Bangtan Boys fue el álbum B, que debutó en el primer puesto del Billboard 200 en el año 2020 y dio origen a éxitos globales como Life Goes On y Dynamite, los cuales alcanzaron el primer lugar en el Billboard Hot 100. Este antecedente eleva aún más las expectativas en torno al nuevo proyecto. Hasta el momento, los ARMY no han podido escuchar ningún adelanto oficial de las canciones de Arirang antes de su publicación. Sin embargo, algunos seguidores creen que el grupo pudo haber dejado una pista visual sobre cuál será el sencillo principal. Mientras que los nombres de las otras 13 canciones aparecen resaltados en color rojo en la imagen promocional, la canción número 7, Swim, se presenta en color negro. Además, en la descripción de la publicación en Instagram se incluyó la etiqueta #BTS_swim, lo que refuerza la teoría de que esta podría ser la canción principal que lidere la promoción del álbum. La producción de Arirang destaca por la participación de un equipo internacional de músicos y productores de primer nivel, lo que demuestra la ambición artística y global del proyecto. Uno de los nombres más relevantes es Ryan Tedder, líder de One Republic y reconocido productor que ha trabajado con figuras como Beyoncé y Adele. En este álbum, Tedder produjo las canciones Body to Body y Normal, además de colaborar en Swim y Please. Su experiencia en la industria del K-pop es amplia, ya que anteriormente participó en proyectos de Blackpink como The Girls, trabajó con Jimin en Be Mine y colaboró con grupos como Tomorrow X Together, Catzy y &TEAM. Además, mantiene una alianza estratégica con HYBE para el lanzamiento de un nuevo grupo masculino estadounidense, lo que refuerza la dimensión internacional del proyecto. También participa Diplo, pionero de la música electrónica y fundador del proyecto Major Lazer.
Su intervención en 5 canciones, incluidas la pista de apertura y la de cierre, aporta una identidad sonora potente y contemporánea que enmarca el álbum de principio a fin. Por su parte, Kevin Parker, líder de Tame Impala, añade matices psicodélicos en Merry Go Round, enriqueciendo la textura musical con capas atmosféricas y experimentales. El productor australiano Flume contribuye en Faya, integrando sonidos electrónicos innovadores y estructuras poco convencionales. En el ámbito del hip hop, el productor Mike Will Made It, conocido por éxitos como Black Beatles de Ray Shremmerd y We Can't Stop de Miley Cyrus, produce Aliens y 2.0, aportando ritmos contundentes y una base urbana sólida. A su vez, el rapero y productor experimental JPEG Mafia se suma a Faya, intensificando su carácter alternativo. Desde España, el músico electrónico El Guincho dirige la grabación de Hooligan, sumando una sensibilidad vanguardista y rítmica distintiva. El productor Pedo, colaborador habitual de BTS, participa en 6 canciones del álbum, asegurando la continuidad del sonido característico del grupo. Su presencia funciona como un puente entre la identidad musical original de BTS y las nuevas exploraciones creativas que surgen tras la etapa en solitario de sus integrantes. Durante el periodo de descanso del grupo, cada miembro desarrolló proyectos individuales que reflejan su evolución artística. R.M. presentó trabajos introspectivos centrados en reflexiones personales y literarias. Jin exploró baladas emotivas que destacaron su capacidad vocal. Suga, bajo el alias Agus D, profundizó en un hip hop crudo y autobiográfico. J-Hope lanzó el dinámico proyecto Hope on the Stage. Jimin mostró interpretaciones vocales vulnerables. V experimentó con influencias de jazz y Jungkook alcanzó gran éxito en las listas con su propuesta pop. Todas estas experiencias individuales convergen en Arirang, que promete unificar sus distintas voces creativas en una obra coherente que representa la madurez artística del grupo. Para la realización del álbum, los integrantes de BTS vivieron juntos durante 2 meses en Los Ángeles, trabajando 6 días a la semana bajo una rutina disciplinada que R.M. describió como similar a la de empresarios. Entrenaban por las mañanas, compartían el almuerzo y dedicaban las tardes y noches al estudio junto a diversos compositores y productores. Este proceso intensivo evocó sus años de formación como aprendices, aunque ahora respaldados por logros globales que incluyen récords de ventas y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. El álbum Arirang estará disponible mundialmente en plataformas de streaming el 20 de marzo a la medianoche, hora del este. Su lanzamiento estará acompañado por una gira mundial y un documental sobre la reunión del grupo en Netflix, consolidando el regreso de BTS como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de 2026.